Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar una vez más con ustedes y tenemos hoy el grato placer de contar con la presencia de nuestro hermano Guadalupe Salazar, pastor en una de las congregaciones en Colorado, Estados Unidos, y él será el que nos va a compartir la reflexión de esta semana. Dios le bendiga, hermano Guadalupe. Gracias, hermano Elvis. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. La reflexión de este día va a ser padres ejemplares, porque vivimos en un mundo donde hay buenos padres, donde esos buenos padres no han tenido el privilegio de obtener un libro que es la Biblia. Pero ahora en estos días tenemos la bendición de tener el libro que es la Biblia, que es nuestra guía para poder instruirnos nosotros como padres y poder instruir a nuestros hijos también, para que ellos también puedan vivir una vida en paz y con las promesas de nuestro Dios. Y como dije, el tema es padres ejemplares, y la base bíblica es en Deuteronomios capítulo 6 y versículo 6, y donde nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Mire qué hermoso que nos dice la Biblia: las repetirás a tus hijos. No se trata de una semana ni de un mes, sino que las podamos repetir diariamente, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Hablarás de ellas estando en tu casa. En vez de que podamos estar haciendo otras cosas que no nos traen ningún beneficio ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Qué bueno es que ese tiempo que estés tú en casa, padre, madre, que estás allí en casa, puedas hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice la Biblia? Cuando andes en el camino, que hablemos también de ella. ¿Qué más nos dice? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire qué hermoso nos enseña la palabra del Señor, que podemos instruir y enseñar a nuestros hijos. Pero ahora estamos enfrentando un tiempo donde la palabra de Dios ha venido escaseando, y está como sucediendo lo mismo que sucedió en los tiempos antiguos con el sacerdote Elí, donde él tenía que ser ese padre ejemplar, ese padre que tenía esa influencia para con sus hijos. Elí era un sacerdote que tenía la responsabilidad de instruir a sus hijos, de enseñarles, pero no fue con esa influencia él, sino que la Biblia nos enseña que los hijos de ellos cometían pecados, se desvían y no tenían esa influencia, sino que no fue un padre ejemplar. Pero también la Biblia nos enseña que en esa época escaseaba la palabra de Dios, y es lo que estamos viviendo en tiempos ahora, que está escaseando la palabra de Dios en los hogares. Padre, tú que estás escuchando, madre, tú que estás escuchando, te animo a que tú hagas eso de enseñar, instruir a tu hijo a través de la palabra del Señor. Cuando estés en casa, cuando andes en camino, al acostarse y al levantarse, instruye, léele la palabra antes de que ellos se vayan a estudiar, cuando estén allí en tu casa, que traerá beneficio para tu vida y para la vida de tus hijos. Así como ahora usamos mucho el GPS, pues también la palabra de Dios nos enseña cómo llegar al cielo. Y qué bueno es que tú con tu familia, con tus hijos, algún día podamos llegar todos al cielo, porque tuvimos la guía, tuvimos esta palabra hermosa que es la palabra de Dios. Asimismo nos enseña la Biblia en los tiempos de Noé. Este padre sí fue ejemplar, que enseñó a sus hijos, donde era un tiempo muy difícil, no era fácil, pero el padre fue ejemplar para ellos, fue una buena influencia a la vida de sus hijos, donde cada día se levantaba y tenía que construir esa arca, y aconsejaba a sus hijos, animaba a sus hijos, porque él había escuchado la voz de Dios, así como tú y yo, Padre, podemos escuchar la voz de Dios y transmitirle eso a nuestros hijos.
para que ellos también aprendan de Dios. Así fue Noé, que él instruyó a sus hijos. El día que llegó el diluvio, él y su familia y sus hijos fueron salvos. De seguro que en un momento sus hijos le dijeron: Padre, gracias por haber obedecido a Dios. Gracias, Padre, por haber escuchado esa voz, que aunque se burlaban de nosotros, pero tú obedeciste y escuchaste esa voz, y de ahora nosotros estamos aquí y somos salvos. Gracias, Padre, porque estuviste allí muy temprano enseñándonos. Gracias, Padre. Esta es la reflexión de este día, querido hermano y amigo. Dios les bendiga y Dios les guarde.